Bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa favorito, Los Tres Mosqueteros en Radio Agricultura. Y antes de presentar a mis dos invitados maravillosos que me encantan, quiero contarles una tremenda noticia, chiquillos, porque Radio Agricultura, también tenemos mucha cultura, por supuesto. Ya está en la televisión. Hemos llegado a la tele, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos aquí, anote, BTR, canal 47, Claro, canal 518, GTD y Tesur, canal 143, Mundo, canal 114 y Zapping, canal 166. Y por supuesto, además de nuestro canal en YouTube, Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Chile lindo como un sol. Oigan, les presento a estos invitados maravillosos que tengo el día de hoy. A mi derecha, para la izquierda de su pantalla, el honorable diputado del PDG, Patricio Briones. Hola, ¿cómo están todos? Muy bien, contento. Ya me siento en casa, así que no me traten como invitado. Muchas gracias. Uy, eso es peligroso. Sí, yo agarro confianza y no. Estoy feliz de estar acá. No, tremendo. Muchas gracias. Bueno, y a mi izquierda, pero a su derecha de la pantalla, nuestro ya habitué. Ya, y sí. excelente invitado al panelista Álvaro Pacul. ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz de estar acá, además con dos excelentes personas, dos buenas personas. Contento de estar acá, conversar con ustedes, entregar lo mejor. Así que feliz. Me encanta esto de que nos queremos entre todos y todos nos encontramos lo mejor y la última Coca-Cola del desierto, como que sube el ánimo esta falta cuestión. Luchito nomás. Sí, Luchito también, la última Coca-Cola del desierto, todos somos buenos aquí. Oye, chiquillos, vamos a tenemos un par de cositas de las que conversar, por supuesto, el tema del plan de reconstrucción que ha dado mucho que hablar, pero Quiero partir con una pregunta que estábamos hablando en off, digamos, fuera de cámara con don Patricio Briones. Aquí, Patricio, cuéntame cómo se gestó esto de la votación del PDG con el tema de las escuelas protegidas. Sí. Bacán, buena pregunta. Así que para que partamos ahí y después nos metemos inmediatamente a la llega. Sí, el PDG tomó una postura de no aprobar en primera instancia. Primero porque justamente en la Comisión de Educación tenemos a dos grandes representantes como es Tamara y Paola Olmos. Y desde el punto de vista técnico, el proyecto estaba relativamente mal estructurado. Segundo, no ofrecía un financiamiento correcto, o sea, no había forma de ver cómo se iba a financiar el proyecto en sí. Tercero, los profesores, asistentes de educación y eventualmente los mismos alumnos iban a seguir expuestos a situaciones que eventualmente vincularían acciones tipo violentistas. Y yo creo que lo que más apoyó nuestra tendencia a no apoyarlo, ojo, no es que lo quisiéramos rechazar, simplemente no apoyamos. En ese momento, ustedes saben que en política esto es un pestañeo y cambia todo, vimos que había una inequidad tremenda respecto a cómo se iba a presentar el proyecto para aquellos establecimientos que no tuvieran los recursos para implementar todas estas medidas. Por ende, iban a crearse establecimientos de primera, segunda y tercera categoría. Eso para mí, desde el punto de vista práctico, nos hizo deliberar dentro del mismo partido si íbamos a favor o en contra. Prevaleció en contra, pero siempre con las mejoras correspondientes. Ahora, entendiendo esto desde el punto de vista práctico, los votos ya estaban. Entonces sabíamos que de todas formas este proyecto pasaba al Senado. Y ahora se van a generar todos estos cambios que ya sobre la marcha están siendo considerados en este preciso instante. Es más, hoy nos dijeron incluso que ya el financiamiento podría estar vinculado a esta famosa ley de la reconstrucción, ley que vamos a apoyar en primera instancia desde el punto de vista general y que sí vamos a ir votando en particular. Por ende, se dice que nosotros votamos porque somos de la extrema izquierda, que somos empobrecedores. No, nosotros somos gente de pie, representamos a la clase media y no podemos exponer a los profesores porque un proyecto luce bonito, voy a ser sincero, dice cosas bonitas, voy a ser más sincero, pero que en la practicidad nos generaba mucho más inconvenientes que beneficios. Por ende, la posición del PDG fue en esta primera instancia abstenerse desde el punto de vista, no ser amarillo, sino que definitivamente rechazarlo para mejorarlo. Hubiese sido lindo votar así como se llama y aprobarlo,
Por la galería, no. Nosotros no vamos con la galería, nosotros vamos por el sentido común, nosotros vamos por las cosas que van hacia la gente que no lo está pasando bien y para proteger a nuestros profesores, a nuestro asistente de educación, porque lo que pasó en Calama no puede volver a suceder. Por eso, el mensaje al Senado, a que integre todas estas mejoras y tenga la seguridad que cuando vuelva a la Cámara, voy a ser el primero que lo voy a aprobar. Ok. Me quedo con la explicación. No me convence del todo, debo decirlo. El trabajo lo tenemos que hacer en la sala y con todo el respeto del mundo. Nosotros no estamos para los aplausos, nosotros estamos para que el mandato sea bien hecho. La gente que está ahí detrás de la pantalla o escuchando tiene que decir, a ver, acá tenemos un poquito de sentido común, sí, porque no nos sentimos. Nosotros no somos izquierda, ni la más dura ni la más blanda, y tampoco somos de extrema derecha o la derecha tradicional. Somos del PDG, somos el partido de la gente. Trátenos como nos sean, háganos memes, no tengo problema, pero a nosotros nos tienen que evaluar por eficiencia y el trabajo legislativo de pie, con los pies en la calle. Sí, a mí lo que me causa la duda, porque te digo, no me queda satisfecha, digamos, que es una broma, lógicamente. Sí, no hay problema. Es si sabían que estaban los votos, sí, ya se iba a aprobar igual, ¿no era simplemente mejor no aliarse con la izquierda en la jamás votación? nos aliamos con la izquierda. No, pero en el fondo votar de la misma forma, ya, y después trabajar en mejorarlo igual, que es lo que se hace siempre. Yo no sé si Álvaro va a coincidir conmigo, pero nosotros tenemos una independencia absoluta. Sí, totalmente. O sea, si yo voto no, y los de allá votan no, yo soy igual que ellos, no, nosotros estamos con nuestros lineamientos claritos. Y yo le quiero dar un mensaje a la ciudadanía. Insistimos en que nosotros no dependemos de alguien en particular que nos hace votar en particular. Nosotros tenemos libertad de conciencia a la hora de poner en la mesa lo que nos conviene desde el punto de vista de la calle, no a nivel partidista. Simplemente nos ponemos en una mesa, conversamos los 13, decimos, a ver, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que conviene, qué es lo que, estratégicamente hablando, qué es lo que la ciudadanía necesita, ¡pum! Y se delibera. Y ahí tenemos una métrica, 10, 10-3, 10-2, 10-1, 9, si ya está muy dividido, ¡pum! Libre conciencia, a ese nivel. Eso es bueno, interesante, Álvaro. A mí sí, yo recojo un poco el guante, lo que me parece respetable y me da confianza, en un tiempo donde la confianza está bien perdida, es el espíritu de independencia y de análisis. Eso creo que le hace falta al país, más allá de las abanderizaciones identitarias, por así decirlo. Creo que el país lo que necesita en este momento es unidad, necesita construir puentes, necesita hacer las cosas bien, y si lo que los animó a hacer eso es lo que estoy señalando, me alegro, creo que eso es positivo. Tenemos una pauta muy interesante el día de hoy, sí, donde se va justamente a tocar el tema del foco, de la pertinencia, de hacer las cosas bien, de tomarse el tiempo oportuno para hacer las cosas lo mejor para la ciudadanía. Entonces, analicemos, tengamos independencia, seamos respetuosos. Sí, ¿ya? por supuesto. Te creo, eso te puedo decir. Se agradece, ¿sabes? Es difícil, la política hoy está tan abstracta, sí, que porque tú votas de una forma, obviamente la gente está cansada de las disputas, y aquí va a mandar algo a título personal. Yo estoy sentado en medio del hemiciclo y al fondo, o sea, veo las dos dimensiones en una sola imagen. Y hay momentos en que da pena que sigamos con las peleas duopólicas. Una fuerza inamovible contra la fuerza imparable. Sí. Creo que hoy tenemos que empezar a apuntar justamente a eso, Álvaro, a los consensos, al diálogo, sin ideología y sin fanatismo, teniendo de perspectiva que hay una clase media que está pagando los platos rotos de una crisis que perfectamente pudo haber sido prevista, pero resulta que estamos heredando, y lo digo con todas mis letras, estamos heredando un bolsillo lleno de pelusa, ¿sí? Que andamos con cosas. Bueno, eso justamente el reconocer eso ya da cuenta de tu independencia y de la independencia de tu grupo, ¿te fijas? Porque hay gente que no reconoce abiertamente que dejó el bolsillo lleno de pelusa. Sí. Y ese es el problema que tenemos en el país. Gente que no reconoce la evidencia. No, le están mostrando y te siguen negando. Claro, o sea, ahora se viene la gran discusión, que es justamente
lo que podría llamarse la ley más importante del último tiempo. Y yo creo que ahí se podría desmarañar otro tipo de discusiones, pero así también la voluntad política de poder sacar adelante un estancamiento económico que nos viene demostrando doble dígito en el Biobío, un dígito importante, 8 y tanto en desempleo nacional, y por qué no decirlo también, así del despedañe, de la catástrofe. O sea, tenemos temas pendientes, y yo voy a sumarme a la gente en la calle dice, no, que los políticos no hacen nada. Se están haciendo esfuerzos, pero a veces cuando no hay voluntad, ese esfuerzo eventualmente genera un cansancio, y espero que de aquí en adelante todos los bandos, todos los partidos, de algún día, por favor, saquémonos las vendas de la frente y tratemos de mirar esto en perspectiva, porque lo que necesitamos es que los 90.000 y tantos los 900.000 cesantes, sí, por favor. Si esto es dignidad, no la dignidad que estuvo mal usada. No, no como concepto. Hablo de la verdadera, hablo de esa que se gana todos los días para llegar a fin de mes de alguna forma. Esa es la que necesitamos. Lamentablemente se han sumado algunos aspectos durante esta semana, bueno, la semana pasada con el fallecimiento de la inspectora, y ahora con el tema que sucedió en el sur con la ministra, con las palabras mal interpretadas de otros ministros. Aquí hay para todos, yo creo que el debate tenemos que centrarlo en las cosas que valen más la pena y que son importantes. Yo creo que la ciudadanía espera de sus políticos claridad en cuanto al propósito de nación. Eso es lo que la gente espera. La gente quiere saber de que todos los políticos, tomando en consideración sus diferencias, ya apuntan al bien del país. Y eso es lo que no se ve, lamentablemente. Y ¿sabes qué? Yo no sé si están así, Álvaro, y ahí quiero quizás que ustedes no sé, tomen un partido, por decirlo de cierta forma, porque lo que para ti puede ser bueno para el país, para el otro lado no lo es. Y lo vemos, por ejemplo, en el tema impuestos. Correcto. Para la izquierda es bueno subir, mientras más impuestos mejor, porque se financian más planes sociales, aunque al final del día se gastan puras tonteras, ¿no? Pero para la izquierda, o sea, para la derecha, lo mejor es reducir los impuestos. Pero lo que pasa es que, Ivette, hay datos que son objetivos, ¿me entiendes? Y esos datos objetivos son los que tienen que orientar la discusión. Si hay personas que llegan y no reconocen esos datos, ¿ya? No reconocen que si yo rebajo los impuestos puedo fomentar y atraer inversión, y eso va a traer trabajo, y con eso se van a solucionar, o se va a intentar solucionar los 900.000 puestos de personas cesantes que están ahí. Bueno, sencillamente no se puede seguir conversando, porque son personas que no consideran los datos. Los datos son una ayuda para la argumentación, son, más que una ayuda, son la base de la argumentación. ¿Me entiendes? O sea, si fuese por datos, hay gente que en verdad debería estar militando en otros partidos. O sea, la izquierda, cuando tú les muestras los datos, te los niega, pero de plano. Y se van por el argumento emocional, el argumento visceral, sí. Y lo vemos en todos los programas políticos, lo vemos en la discusión en el Congreso también. Bueno, por eso que es importante, insisto, hacer pedagogía a la ciudadanía, porque la ciudadanía escucha a sus políticos. Y obviamente esos políticos, a través de la emoción, distorsionan la toma de decisión. Entonces, hacer pedagogía, un programa como este, a eso apunta, ¿ya? Decirle a la gente, mira, ¿sabes qué? Si nosotros rebajamos los impuestos de un 27 a un 23, tenemos la posibilidad de mejorar ciertas cosas que están pendientes en el país. Claro. ¿Ya? Pero hay que mostrarlo con peras y manzanas, porque también tenemos que reconocer de que las emociones nos han contaminado mucho durante ya bastantes años. Y lógicamente, porque cada persona le afectan distintas cosas. Claro, lo que te puede afectar, al otro no le afecta. Claro, entonces no te puedes regir por emociones, porque no es una ley pareja. Imagínate, Álvaro da en el clavo en algo. Del 27 al 23 es un avance, sí, pero es una carrera de largo aliento. Y ahí voy a ir a lo práctico. El FUT, o un FUT regulado, permite recursos frescos inmediatamente en el sistema. Genera movilidad social. Podría promover un poco el empleo, pero no vamos a lograr nada si justamente no abrimos el campo visual y generar justamente una economía sana para que el inversionista extranjero venga, que voy a poner plata en Chile. Pero si le vamos a cargar con el 27, da lo mismo si el 23, estamos sobre el promedio de la OCDE. Sí, hay países de primer mundo que ni siquiera, ya, 17 creo que
Es más o menos parejito, pero resulta, ¿a dónde apuntamos? Yo creo que el norte lo va a dar justamente, primero, tener un Congreso que esté alineado con sacar adelante las mayores o las mejores medidas posibles para que el Ejecutivo en cierta medida se sienta, uno, respaldado, pero con buenas propuestas. Yo no digo y no me voy a atrever a dar ningún veredicto respecto a la ley de reconstrucción mientras no tenga los datos en el papel. Eso. Te voy a dejar cortar ahí, Pato, porque nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos con su programa favorito, Los Tres Mosqueteros de Tierra. Este seguro de auto te asiste cuando lo necesitas y 24/7. Porque es tu auto, asegúralo en Consorcio. Cuando el país se detiene por un juego, hay una voz que se adelanta. El que sabe leer el mar sabe cuándo cae un gol a la red. Quien domina la mente ya ganó el primer set. El zorro no espera el último cuarto. La buena jugada se huele. Un viejo zorro no apuesta por suerte. Apuesta sabiendo. Sabes, apuestas, ganas. Regístrate, Latam Win. Tu nueva casa o departamento más cerca que nunca. Solicita tu crédito hipotecario en Banco Consorcio con hasta un 90% de financiamiento, plazos de hasta 30 años y tasas rebajadas para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Simula tu crédito en consorcio.cl. ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta en su programa favorito, Los Tres Mosqueteros, junto al diputado Patricio Briones del PDG y Álvaro Pacul, nuestro querido panelista. Y quiero contarles, chiquillos, que el universo manda señales. Oh, sí, el universo, así, manda señales. Algunas señales son bastante claras, como por ejemplo que puedes ingresar a latamwin.online con el código Mosqueteros y activas tu bono de 5 luquitas y con retiros en menos de 30 minutos tu suerte no tiene por qué esperar. Síguenos en Instagram, @LatamWinChile. Está escrito en el destino. Sigue las señales, juégate la LatamWin, sabes, juegas, ganas. Y con esa platita que usted gane, usted hace crecer la platita. ¿Y cómo? En Consorcio, pues. En Consorcio, porque hacer crecer tus ahorros de manera fácil, segura y rápida es posible. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, obtén una de las mejores tasas del mercado y haz crecer tus ahorros rápidamente y 100% online. No se mueve de casita. Simúlalo hoy en consorcio.cl. Oye, vamos a conversar las menciones, ok. poco. Check. Oye, estábamos conversando de cómo a ver, entre tanto despilfarro, de alguna forma hay que tratar de juntar las luquitas de a poquito, ¿cierto? Y sobre todo gastarlas de buena forma, porque lo que hemos visto durante muchos años, y no me voy a referir solamente a los últimos 4 años de Boric, porque en mucho gobierno, la plata se tira casi que así por la ventana para afuera, da lo mismo, como la plata no es de uno, entonces no tiene ni un valor. La plata, no, el Estado lo produce, como si el Estado produjese alguna cosa. Yo todavía estoy esperando a ver cuántos pesos, ni 5 pesos produce el Estado, ¿ya? Y el presidente, entonces, en relación a esto, se aprieta el cinturón. Sí. Porque resultó que Presidencia afina el ajuste del 3% con foco en gastos de personal y actos del propio mandatario. Entonces, esto se gesta luego de que el ministro Quirós, ¿cierto? Que es aquel no hay plata, dice que hay que recortar un 3% de presupuesto en distintas carteras, que la embarrada con el tema seguridad, después dijeron que no, que en seguridad no lo iban a recortar, ya, que me parece fantástico. Sí. Entonces, aquí en la Presidencia de la República se incluye este recorte de dinero y dice, y les voy a leer acá, que habrá un recorte de 238.305.000 pesos en personal. Y esta rebaja corresponde a un 2,2% del total de esa glosa.
Y en presidencia, de hecho, dice que ya se han desvinculado personas. El principal recorte vendrá de las transferencias corrientes con un ajuste de 300 millones que corresponden a honorarios por apoyo a actos presidenciales. Y habrá un ajuste también de casi 117 millones correspondiente a la adquisición de activos no financieros en máquinas, equipo informático, programas informáticos, digamos, una que otra cosa que van complementando. Y otro recorte de gastos operacionales también. ¿Qué les parece esto? Y a mí la principal duda que me sale, y quiero partir contigo, Patricio. Dígame. Porque así como presidencia recorta, y el Congreso, ¿en qué hay escuchado algo en los pasillos también? Sí, algunas intenciones. Así que te paso la pelota. Empezamos con lo más importante. Lo más importante, cualquier señal que signifique tratar de optimizar los pocos recursos que están disponibles en cosas que realmente sean útiles, como este plan de reconstrucción en el Biobío, la región que represento, ten la seguridad que se agradece, pero es insuficiente. Sí. Primero porque cada medida tiene que ser ecuánime, o sea, si vamos a recortar aquí, recortemos en todas partes. El problema es que hay temas críticos como seguridad, claro, educación, que no podéis recortar, que no se pueden recortar, porque estamos hablando primero con la integridad de un sistema como el de seguridad, fuerzas de hombre, inteligencia y un montón de otros temas que no se pueden tocar. O sea, lo que le está pasando a la ministra Steiner, y no es afán de defender, pero es difícil, o sea, le pasan una de las carteras más complejas, más críticas, y más encima le recortan el presupuesto. Perdóname, es para desvivirse. Eso, faltan recursos. Recursos. Sobran en otros lados. Faltan recursos. Y faltan entonces, en los críticos. Claro, el Ejecutivo hace un esfuerzo, da una señal, entonces yo creo que así también hace partícipe a la persona que está en la calle. Bueno, si estos tipos están haciendo su esfuerzo, nosotros hagamos lo nuestro. Pero resulta que el sistema igual le golpea con el alza de los combustibles, que sigue en esa dinámica. Entonces, más que generar quizá un mensaje positivo, puede incluso alterar un poco más las emociones. En el Congreso se hacen esfuerzos. Por ejemplo, varios de nosotros, en el caso puntual del PDG, tenemos un compromiso. Nosotros estamos tratando de apoyar a la sociedad civil desde nuestros rincones, algunos al área animalista, en mi caso al deporte, hay otros que les gusta el tema cultural, y así tratamos de apoyar gestiones mínimas pero que tienen un sentido social importante. No se puede por ley, no podemos donar, no podemos regalar, es impresionante las restricciones que tenemos. Entonces la discusión pública es ¿por qué no se bajan el sueldo? Por ley no se puede, tiene que llegar una cuestión muy dura, y el proyecto, ojo, y aquí hay una premisa, el proyecto que apunta a eso va a ser presentado pronto. Entonces alinear a 155, eso es lo primero. Y segundo, que estén de acuerdo, es complejo. Sí, pero mira, yo creo eso de bajarse el sueldo es más populismo barato al final del día. También. No hace un cambio, no hace una diferencia. Cuando dicen, no, es que deberían tener sueldos súper bajos. Mira, eso también atrae un montón de corrupción porque te hace más sencillo. Sí. O sea, es puro populismo. Además, en el Congreso, en la corporación, tanto en la Cámara como en el Senado, hay sueldos mucho más altos que los de los diputados. O sea, perdón, pero los diputados ganan la mitad de lo que ganan secretarios. El secretario, que ganan 13 millones, 16 millones. Yo trabajé en el Senado, fui asesora legislativa de senadores, o sea, estuve ahí. Entonces, ahí esos sueldos sí que son altos. Lo que no me gusta, Ivette, y quiero decirlo con todas sus palabras, es hacer actos como de justicia social, rompiendo tarjetas y cuestiones de que yo no hago esto, porque eso no lo hace bien a la convivencia. A ver, si vaya a hacer algo, como dice un buen chileno, hagámoslo en silencio, y que sea tu trabajo y tus acciones las que te definan, y no una portada, un eslogan. Álvaro, ¿tú crees que un recorte del 3% es suficiente? ¿Crees que es una señal? Yo creo que es una señal. Creo que es una señal, y creo que es una buena señal. De todas maneras, creo que, y coincido, no es aplicable en todas las áreas. Hay áreas que son prioritarias, que tienen una urgencia, tienen una inminencia muy grande. Pensemos en el ministro Poduje, que dice que la plata le llega hasta el 30 de abril. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué va a recortar? No quiero recortar nada. ¿Me entiendes? Pero en este caso puntual de presidencia, en el caso de presidencia, a mí me parece, a ver, desde un punto de vista como de la imagen, de la imagen, me parece positivo, porque es coherente. Es decir, yo estoy pidiéndole a todas las demás personas que hagan una rebaja, y entonces también hago la rebaja yo.
¿Ya? En el fondo, la diferencia entre el jefe y el líder, Por que el jefe supuesto, manda al resto y por el líder es el que da el ejemplo. El líder da el ejemplo. Entonces, y además que las rebajas que ellos están anunciando tienen que ver directa y exclusivamente con el presidente. ¿Ya? Entonces, es decir, el presidente se está quedando con menos personal para que le colaboren, ¿me entiendes? Entonces, él está diciendo, bueno, alguien tiene que asumir eso, lo asumo yo, lo asumen mis cercanos, y con eso vamos a ser capaces de darle sentido a la medida. Todas esas medidas son necesarias en política a largo plazo porque son restituyen las confianzas. Y no hay que olvidarse por qué gana el presidente Kast. El presidente Kast recibe un mandato de ordenar la casa, de dar posibilidades de generar mayor empresa, emprendimiento, de generar mayor trabajo. Tiene que ver eso con austeridad. También. La austeridad es una palabra clave, y sobre todo que como el ánimo social está tan convulso, la austeridad nos recuerda buenas prácticas. Y una buena práctica es que tú te satisfagas y te administres con poco. Eso. Bueno, justamente lo que dijo Kast también en referencia a eso, al tema de austeridad, que tiró una broma ahí respecto al almuerzo que tuvo, que había dicho que era más barato comerse el sanguchito adentro de la moneda que irse a comer el sanguchito pero afuera. Claro que es más barato. Porque implica movilizar más pero recursos. Es verdad. O sea, claro, uno puede estar de acuerdo o no, que si lo hizo en la moneda, que porque lo hizo en su casa, otro dice que la moneda es su casa. Eso también obedece. Pero de que era más barato. Eso era más barato. De que es más barato, es más barato. Ahora, el tema es, en este momento, como eso fue percibido. ¿Sí? Claro, Eso exactamente. Ese es el punto. Y que, bueno, no es un tirón de oreja, porque ¿quién es uno para tirar las orejas al presidente o a las personas que están metidas en esto, ¿no? Pero, ¿sabes qué pasa? Hay señales que activan las emociones. Y en un ambiente que está tóxico, esas emociones pueden transformarse en un factor en contra y poner temas que son innecesarios para el fin de la gobernabilidad. Tú mismo te disparas en los pies. Sí, entonces, pues, ¿se acuerdan cuando estaba Piñera y estaba comiendo pizza? Claro. Cuando estaba embarrada y todo. Difícil eso. Y claro, y el pobre estaba ahí simplemente el cumpleaños de un cumpleaños no sé, del nieto, el sobrino. Ahora comiéndose todas una estas pizza. susceptibilidades emocionales ocurren porque justamente estamos llevando al debate importante temas que son irrelevantes, lo que dijo esta persona, lo que dijo esta otra, cuál fue el sentido, y nos estamos olvidando de lo verdaderamente fundamental. Yo escuchaba a Álvaro detenidamente y en cierta medida, claro, se cumple esa premisa de que, bueno, si lo dijo hay que romperlo. ¿Por qué? Porque, no sé, vamos a quedar como paladines de las redes sociales, cuando la discusión tiene que estar justamente en que los esfuerzos tienen que tener un norte. Si veo que el gobierno está haciendo un guiño, entonces el resto de nosotros también tenemos que hacerlo. El gobierno lo va a hacer de una forma, el Congreso lo tiene que hacer con el diálogo, con trabajar bien, porque en las redes sociales te lo dicen a cada rato. ¿Y qué hacen ustedes? ¿En qué trabajan? No sé, no hacen nada. No, se hacen cosas. Pero es difícil cuando tenemos justamente esta tendencia de que porque lo dicen te rajan. Yo creo que aquí hay que bajar un poco esa emocionalidad, porque esa es la que lleva a dar un montón de señales negativas, y tratar de ser pragmático, tratar de llevar la realidad a las prácticas. Y esto es una pequeña señal. Que lo comparte o no, esa es otra discusión. O sea que hay sectores políticos que hacen del aprovechamiento de la debilidad del otro una articulación de su causa, y de alguna manera también ocupan la violencia, que en este caso no es una violencia física, sino que es una violencia verbal, como una estrategia de conquista y de posicionamiento, y de aniquilar al adversario, al oponente. Claro, ¿te fijas? Entonces eso tampoco uno tiene que ser tan ingenuo como para no considerarlo dentro de la ecuación. Y a eso es lo que voy, con que en este minuto todo político tiene que ser muy consciente de lo que hace, de lo que dice, y cómo lo hace y cómo lo dice, porque si no, se incendia la pradera. Y lo que necesitamos ahora no es que se incendie la pradera, necesitamos que se calme, que se razone, que se piense en bien del país.
efectivamente, bueno, ustedes saben que hay un libro que es bien famoso, que se llama El arte de la guerra, que lo escribió Sun Tzu. Wow. Sun Tzu, ya. Ese libro tiene harta sabiduría, de hecho yo creo que todos los políticos deberían leerlo. Sí. Los modernos. Los políticos. Porque incluso hasta Pero Sócrates no los de dijo- izquierda, porque eso sigue en otros Sócrates manuales. lo dijo hace más de 2000 años. La Es que tienen democracia. otro manual de conquista. Eso tiene otro manual. Sí. Pero bueno, y ahí Sun Tzu hablaba justamente de que el poder cuando gasta demasiado, ¿ya? Se debilita, se termina debilitando y debilita al gobernante en sí mismo. Entonces lo mejor es que sea usar lo justo, aprovechar todo lo que está disponible, no sobreextender la duración de las cosas, sino que todo cortito y acotadito. Es que Cortito además, y Ivette, acotadito. nosotros tenemos una tradición republicana histórica de primeros mandatarios austeros. Claro. Es que Y esas personas podían caminar por la calle sin temor a nada. es que eso te genera también respeto. Claro. Te genera respeto porque tú estás respetando al otro. Cuando a la gente le cuesta llegar a fin de mes, cuando no les alcanza, cuando ven que todos trabajan en la casa y aún así, les sobran con suerte 10.000 pesos. Si es que, ¿ya? Es una falta de respeto ver que en el gobierno, en lo Sí, político y estoy todo de se acuerdo, están estoy requete completamente de gastando acuerdo. las cosas en cosas que no que son Por eso vacías. yo siempre he creído que Y las por eso políticas, pierde el respeto. las políticas públicas tienen que ser de pie. Siempre apuntaba a los que mueven este país, la clase media emergente. Ese es nuestro lineamiento como PDG. Pero por ejemplo, ahí en eso mismo, no sé si podéis ver, ustedes como PG o tú como Patricio, digamos, Sí. yo tengo toda mi resistencia con ni facho ni comunacho, ya, toda la cuestión. Pero más allá de eso, todas las cosas que se hacen, o la mayoría de las medidas que se toman, siempre van enfocadas a las clases más vulnerables. Sí. Al último quintil, a los de más bajos recursos, pero la clase media nunca recibe nada, po. Y al final son Bueno. los que pagan los costos de los de arriba, los Son costos de los de abajo. La clase media es la que no es suficientemente rica para tener vacaciones importantes y no lo suficientemente pobre para recibir beneficios sociales. Y es el motor de Chile, es la columna vertebral de Chile. Entonces, si nosotros vamos a estar en la discusión barata, ahí para la tele, para la galería, la gente se va a empezar a sentir mal, de verdad. No Claro. quizás estos sentimientos raros que surgieron hace 4 o 5 años atrás, que fue prácticamente artificial. No, y que fue claro, Y aquí hay que ser pisado. sincero, hoy la verdadera clase media la está pasando mal, está pagando platos rotos, lo dije al principio de la conversación, platos rotos que perfectamente pudieron haber sido previstos, con medidas mucho más agresivas, tratando de llevar esta crisis internacional que no la provocó Chile, entendiendo ese fenómeno, pero que sí es responsabilidad nuestra al haber heredado quizás malas gestiones desde el punto de vista fiscal. Hemos tenido reuniones no solamente con el ministro Quirós, sino también con el ministro Mas, hemos tenido con el señor Alvarado, el señor García Ruminot, y no es un verso, o sea, los números no mienten. Entonces cuando la gente detrás de la pantalla, detrás de la red dice, no, que están mintiendo con esto del tema fiscal, hay facturas internacionales que están pateadas. Hay unos tremendos montos que aún se están solventando, entonces es como que si tú empezaras el año, ¿cierto? Y no tienes nada en el bolsillo. ¿Cómo pagáis el colegio? ¿Cómo pagáis la universidad? ¿Cómo pagáis el gas? Patricio, ¿Cómo pagáis? ¡Wow! te voy a cortar un poquito porque tenemos que irnos a una pausa comercial, pero a la vuelta seguimos hablando de esto porque es muy interesante profundizar en cómo afecta esto a la clase media y cómo efectivamente aquí hay que ayudar a la clase media, que es la que mueve el país básicamente. Así que nos vemos a la vuelta de esta pausa comercial. Cuando el país se detiene por un juego, hay una voz que se adelanta. El que sabe leer el mar sabe cuándo cae un gol a la red. Quien domina la mente ya ganó el primer set. El zorro no espera el último cuarto. La buena jugada se huele. Un viejo zorro no apuesta por suerte, apuesta sabiendo. Sabes, apuestas, ganas. Regístrate en la Tanubin. Me encanta mi seguro porque llevan mi auto a la revisión técnica. Gracias. Porque es tu auto, asegúralo en Consorcio.
bailable esta música, me gusta. Oye, hemos Parece vuelto mosqueteros. ya. Claro. Bueno, estamos de vuelta con su programa favorito, entonces, con el diputado Patricio Briones y nuestro querido Álvaro Pacul. Y aprovecho de recordarles, para que no se les olvide, que Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares, chicos. Pues pueden buscar en BTR Canal 47, Claro Canal 518, GTV y Tesur Canal 143, Mundo Canal 114 y Zapping Canal 166. Y además, por supuesto, en el canal de YouTube Agricultura TV. Así que cuenten las buenas nuevas, que estamos en la tele. Mamá, estoy en la tele. Joder, ¿dónde salió ese chiste? No me acuerdo. Era como de Festival de Viña, parece estos que se ponían atrás con los carteles. Mamá, estoy en la tele. Oye, bueno, estábamos hablando de la clase media, que son los que siempre pagan los platos rotos al final, que los de arriba no les afecta, a los de abajo reciben los bonos, y la clase media... Bueno, y eso justifica que la clase media tenga rabia, que esté enojada, que esté decepcionada. Y mira, ¿sabes qué pasa? Si no se cuida la clase media, se desprotege la democracia. Porque, y ese es un tema muy sensible. Si se acumula rabia, la gente deja de creer en el sistema político y en el sistema democrático. Porque necesita que se le resuelvan los problemas, las necesidades rápido. Y por lo tanto las tentaciones a totalitarismos, a caudillismos de todo tipo, están ahí sobre la mesa. Entonces yo creo que cuidar a la clase media, y esto es importante que los políticos lo entiendan, es parte de la preservación del sistema democrático. La clase media en este minuto no está recibiendo nada, tiene rabia. Su único canal de opinión son las redes sociales, donde da sus opiniones, a veces de manera demasiado furibunda, si tú quieres, pero es razonable, y necesita que los políticos que, entre comillas, los representan, les expliquen cómo van a ser las ayudas que se están prometiendo. Y en ese sentido, ahí hay una responsabilidad de los políticos. De decir, por ejemplo, lo conversábamos antes de que partiera el programa, se dice que va a haber una rebaja en el IVA en este proyecto que se está presentando a los medicamentos. Sí, los medicamentos, un tema idea del PDG. Felicitaciones por eso. Es importante eso, sí, dentro del gasto. Por supuesto. Ya, entonces, súper importante. Para que no quede eso solo como una promesa, a la gente hay que decirle cómo le va a llegar de vuelta esa plata. ¿Se fijan? Es que justamente en eso estaba pensando, porque hay una... Tú hablabas del descontento de la gente cuando empieza a generarse la rabia. Alexis de Tocqueville, él decía que el descontento social no nace o no crece cuando las cosas están muy mal o están peor, sino que empieza a crecer cuando la situación empieza a mejorar. Sí. ¿Por qué? Porque cuando la situación empieza a mejorar, las expectativas crecen muy rápido. Claro. Entonces las expectativas están muy altas y en la realidad los cambios no son tan rápidos. Entonces y yo siento que estamos un poco ahí en esa situación donde hay mucha expectativa porque las cosas empiezan a mejorar, entonces va a haber más inversión, este proyecto de reconstrucción va a traer inversión, va a crecer, pero la expectativa no va a la par. Entonces me preocupa un poco ese descontento social que mencionaba Álvaro. Con Álvaro respecto a justamente qué tan importante es la clase media en Chile. Y el mejor ejemplo va a ser un poco coloquial, la Teletón. La Teletón refleja lo que es la clase media en Chile, porque cuando llega el 1% pone ya 2.000 millones, 3.000 millones, pero los otros 400.000 millones los pone la gente común y corriente, yendo al banco, ¿cierto? Y hace su aporte. No se sostiene desde los más ricos, se sostiene de aquel que le cuesta, que va y hace su pega todos los días, que se levanta a las 6, llega a las 8. Y ¿se acuerdan que la izquierda quería eliminar la Teletón? Ay, mira, yo no quiero... Bueno, ahí tú tienes ese error de diagnóstico, que es un error de diagnóstico social. Sí. Llegar y decir, elimino la Teletón, no participo en la Teletón, hablo contra la Teletón, y resulta que la ciudadanía valora la Teletón. Entonces eso hace que esos dirigentes queden como niños ricos que no están contentos con algo que no les gusta porque no cuadra con sus afinidades ideológicas y por lo tanto dan bote. Que son niños ricos. Y lo otro, para terminar el punto con Álvaro, que me cayó de
pero parejita la pregunta, es cómo vamos nosotros como PDG a participar en esta forma de llevar nuevamente algún beneficio a la clase media, justamente mitigando IVAs, tanto a los medicamentos, que van a ser específicos y obviamente estratégicos, y también a los que son los pañales tanto de adultos y de niños, en una primera etapa, para llegar después justamente a la canasta básica. ¿Cómo se está? Hoy los paneles de expertos están proponiendo un bolsillo electrónico, de modo que cuando se compre el medicamento, ese IVA vuelva al bolsillo electrónico, para que nuevamente sea reinyectado en el sistema. O sea, ¿qué más robustez podemos darle a un sistema que se va a ir autofinanciando con el tiempo y crecer como el GES? Después van a haber otros medicamentos, otras prioridades, pero siempre en una pirámide inversa, de menos a más, de menos a más. Pero son temas que están justamente hoy entrando en discusión, y el PDG hoy día dio un palo al gato, alguna vez que nos tocara, justamente dándole el vamos a una situación que puede ser de directo beneficio a aquellos, valga la redundancia, que se levantan a las 6 y terminan a las 8. Así es, efectivamente. Oye, ¿y en eso no han pensado, o no sé, ahí han hablado con libertarios, porque en el fondo está súper en la misma línea ideológica de la reducción de los impuestos? Aquí me voy a mandar a título personal. Creo que el libertario está haciendo una gran pega. Pero así también, ojo, no quiero que crean que yo soy de todos lados. La izquierda tiene algunas buenas ideas, pero son tan fanáticos y ideológicamente son tan extremos que llega a asustar a veces las propuestas, pero no son malas. Y nosotros tenemos la idea de tratar de plasmar eso de acá y esto de acá y tratar de darle a la gente lo que esperan. A mí me da mucha pena, y lo digo con mucha responsabilidad, estar en el hemiciclo, ver las peleas de siempre, choca. Choca porque ya tenemos que parar con eso y tratar de llegar a lo que dijimos al principio, a los consensos, al diálogo, que la gente diga, no, estos tipos están haciendo las cosas distintos, porque hoy tenemos cerca de un 60% de diputados nuevos. O sea, no hay tantos extremos, lo que hay un poco más de pragmatismo, y en ese sentido Libertario ha dado una buena señal respecto a cómo hacer las cosas. Un saludo a mi gran amigo Pierre Carles, tremendo. Oye, Tremendo, mira, nada más que recordar que los consensos permitieron el crecimiento, el desarrollo del país, y permitieron que muchas personas accedieran a la clase media. Sí. Entonces, son importantes los consensos. Sí. Ahora, es importante los consensos, pero negociar y llegar a un consenso no implica tampoco ceder en principio. Yo creo que en eso, sí, pero lamentablemente yo creo que en eso nos hemos equivocado mucho en el pasado. Digo, nos como sector político, porque yo no estaba ahí, digamos. La vieja política era de buenos consensos. Sí. Y justamente ayer reconocimos, y un saludo al cielo a don Patricio Elwin, Pues. un tremendo estadista, alguien que en su momento, claro, tuvo que bailar con la fea para llevar adelante los destinos del Chile que tenemos hoy. Así es. Efectivamente. Oye, quiero que conversemos un poquito de el... ay, me encanta. No se me pierda. Oye, de un poquito de cagüineo, ¿ah? No, como para salir tanto de la formalidad y la seriedad. Vieron que, la agresión a la ministra Lincoln Lao, ha sido, temazo, horrible la actitud poco democrática y violentista, para variar, ¿ya? De esta gente que cree en la violencia. Y resulta que hubo un testigo que declaró que esta manifestación que se hizo se había conversado en una reunión del Frente Estudiantil, del Frente Amplio, en marzo. Efectivamente, entonces, y este chiquillo se llama, dice acá, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad San Sebastián de Valdivia, Mauro Villanueva. Entonces él dijo que él era militante del Frente Amplio, no tenía ningún cargo, pero fue a la PDI cuando vio que su nombre ya estaba apareciendo en las redes sociales y estaba ahí como hablándose de él. Entonces él dijo que no tenía ninguna relación con el ataque, que de hecho ni siquiera había ido a la universidad ese día, al campus, digamos, pero sí contó. Y voy a leer la declaración textual. Dice: debo mencionar que en el mes de marzo de este año ingresé al Frente Estudiantil. El 27 de marzo tuvimos una reunión de partido y se habló de que la ministra de Ciencia vendría a Valdivia y que era el momento para manifestarse contra las políticas del gobierno actual. Y ahí se empezaron a coordinar mediante WhatsApp. Que la idea era protestar de manera pacífica, dice, pero la actitud, a mí esto me llama la atención, y esto quiero que comentemos, pero la actitud de la ministra encendió los ánimos y hasta donde entiendo se descontroló todo. La actitud de la ministra,
Pero ¿qué actitud? ¿A qué se refiere? ¿Qué actitud? Una persona que le invitan a una ceremonia, que empiezan a gritar, que se abren unas puertas, personas que la quieren agredir, después la tratan de sacar después de 2 horas de retenida, claro. Y tiene que salir escoltada por un señor de la PDI, por un señor de la Armada, le tiran agua, le pegan coscacho, abren la puerta de su automóvil, se quieren meter adentro del automóvil para agredirla, le dicen insultos racistas y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué actitud estamos hablando aquí? Esa actitud parece que parece que esa actitud los violentó más. Entonces, tenía que haberse puesto a gritar y a pegarles de vuelta. Claro, no sé. a lo mejor ahí hubiera habido un diálogo. Es rarísimo. A mí me sorprende porque justamente la rarez de las cosas está llegando incluso hasta en el lenguaje. Lo conversábamos hace poco. La ministra Ducó, por ejemplo, dijo que porque yo fui atleta, los seleccionados chilenos debieron usar ropa más linda. Le hicieron tira por la red. Un mensaje, mira, y aquí voy a ser responsable nuevamente con lo que voy a decir. Yo viví esto por dentro. Fui atleta durante mucho tiempo. Y efectivamente, a veces siendo seleccionado chileno, la ropa no estaba a la altura de las circunstancias. Entonces, que una ministra te represente a ese nivel, da lo mismo el color que tenga o a quien representa, es una autoridad que habla en forma muy simple, concreta, ya no tiene matices, simplemente la ropa es fea. Y es verdad. Ahora, la cotidianeidad que solo vive el que lo sabe. Y vienen ciertos sectores y dicen, no, esto es un atentado contra la buena crianza, y empiezan a meter, viejo, cálmense, bajemos pero llevemos la discusión a otros lugares más importantes, porque eso le pasó a la ministra Lincolado también. Pero mira, la ministra Lincolado hace pocos días llegó y dijo que agradecía haber nacido pobre. La atacaron, sí, pero cruelmente la una típica actitud que les molesta, claro, que alguien, digamos, como ellos, haya surgido y le haya ido bien. Porque es como ese principio de la envidia, que significa que el otro tiene que seguir abajo y tiene que estar abajo. Y lo que hace, yo recojo el guante de lo que dijo la ministra Lincolado. Tal vez lo que ella dijo fue una persona pobre que vio que era necesario surgir, que aproveché oportunidades, que me levanté con mucho sacrificio en la mañana, que vi mi entorno y quise buscar la manera de salir adelante. O sea, yo lo veo como un impulso, pero sí, si ellos lo ven como una degradación, sencillamente es que estás negando siempre la sal y el agua. Y eso, a ver, eso no es generoso. Y eso nos sirve para construir unidad. Y con esas palabras, chiquillos, hemos llegado al término. A ver, ya, la última, dale. No, un saludo tremendo a toda mi región del Biobío, Distrito 20. Estamos trabajando para llevar las mejores soluciones desde el Congreso y ojalá que en esta ley de reconstrucción nacional mi Penco, mi Concepción, mi Tomé, Lirquenia, así también Florida. ya, tener las casas propias. Ya, chiquillos, un saludo a la ministra Lincolado también. Sí, saludos, ministra. Chao, chiquillos, gracias.